Muchas congregaciones no celebran la Pascua porque no entienden cómo es, para qué es. Y nosotros pues celebramos aquí la Pascua porque fue por mandato, fue una orden que el Señor nos dio a celebrarla. Y yo siempre he enseñado, hermano, que el Señor está restaurando muchas cosas por la vía de mandato. ¿Cómo así? Es decir, como usted lee la palabra y usted no entiende lo que dice ahí, o si de repente usted lee la palabra y dice, no, pero es que eso no es para este tiempo. Y entonces el Señor, para que uno obedezca esa palabra, ¿sabe qué hace? Te ordeno, por vía de mandato, por eso digo que por vía de mandato, te ordeno que cumplas esa palabra. Entonces uno dice, pero ¿cómo así, Señor? Si eso no lo hace la iglesia, eso no me lo han enseñado. Entonces, así como viene el mandato, también viene la revelación. Entonces el Señor dice, la vas a celebrar de esta manera. Y lo bueno, hermano, es que eso está en la palabra. No hay que inventar nada. Hay cosas que no fueron escritas. Lamentablemente, hermano, en la Escritura no todo está muy explícito. Porque si todo estuviera explícito, no existieran tantas doctrinas, no existieran tantos Talmud. Porque los hebreos tienen un Talmud, un libro donde están las interpretaciones que los sabios le dieron a las Escrituras. Pero nosotros los gentiles tenemos muchos Talmud, que son los distintos libros de las doctrinas que se enseñan en los institutos bíblicos. Porque los bautistas enseñan algo sobre las fiestas, pero por ejemplo, los hermanos de la Asamblea de Dios enseñan otra cosa sobre las fiestas. Ellos tienen su propio Talmud. Es decir, los sabios de esa congregación entienden por fiestas o entienden que hay que celebrar estas fiestas y esas son las que se celebran. Entonces cada doctrina tiene su Talmud, así como los hebreos también tienen su Talmud. De tal manera, hermano, que para que la palabra se obedezca hoy, tiene que ser revelada y tiene que ser no solamente revelada, sino que por vía de mandato, donde el Señor a través de los profetas ordena que se tiene que obedecer ese mandamiento o ese estatuto. Y yo no voy a entrar en detalle, hermano, acerca de la Pascua, sobre cómo se celebra. Nosotros tenemos celebrando la Pascua desde el año 2012. Ya la hemos celebrado 5 años. Esta es la sexta vez que la celebramos. Entonces ya hay enseñanza sobre el cómo celebrarla. Pero más que importante, hermano, de cómo celebrar la fiesta, porque aunque hay que entender cómo se celebra, más que importante de explicarles cómo se celebra es explicarles para qué se celebra. O qué significado profético tiene para la iglesia en este tiempo. Eso es más importante. Porque cuando el Señor ordena a su pueblo, a su iglesia, celebrar la Pascua, es porque Él tiene un propósito con esa celebración. Y entonces yo quería hablarle de esas cosas. ¿Cuál es el significado profético de la celebración de la Pascua? La celebración de la Pascua, ¿qué ha representado históricamente para el pueblo de Dios? ¿Qué importancia y significación ha representado la celebración de la Pascua para la iglesia, para el pueblo de Dios y por tanto para nosotros, que somos el pueblo de Dios en este tiempo? Porque Israel era el pueblo de Dios allá en el pasado, en aquel tiempo. Pero el Eterno tiene sus ojos puestos en nosotros y nosotros somos el pueblo de Dios en este tiempo. Y así como el Señor trató con aquel pueblo en el pasado, hoy trata con nosotros. Pero de la misma manera, porque nosotros somos su pueblo, entonces quiere hacer lo mismo que hizo en el pasado. El mandamiento de la Pascua, hermano, surge con la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de la cautividad de Egipto. Allá en Éxodo capítulo 12, por vía de mandato, el Señor le ordena a Moisés que se tenía que celebrar la Pascua. Ellos celebran la Pascua, Moisés, de hecho fue así, Moisés no tenía mucha revelación, porque Moisés hasta ahora estaba experimentando eso de la celebración de la Pascua. Moisés estaba aprendiendo sobre la celebración de la Pascua. Sin embargo, pues el Señor le dio revelación del cómo, del cuándo, del dónde. En la Escritura hay respuestas sobre eso. ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿Por qué y para qué? Esas son respuestas que nosotros tenemos que conocer y entender cuando celebramos una fiesta.
Y en Levítico capítulo 23, Moisés dedica un capítulo más realmente, pero el capítulo 23 de Levítico, Moisés lo dedica exclusivamente para explicar las fiestas. Ahí responde a las preguntas, ¿cuáles son las fiestas? Explica en qué tiempo tenían que celebrarse las fiestas. También ahí responde la pregunta, ¿cómo se tenían que celebrar? Y hay preguntas que la iglesia se hace, por ejemplo, como ¿para qué? ¿Con qué propósito? Que no están ahí escritos, pero que la iglesia tiene que entenderlos. Y de esas cosas son las que yo quiero explicar. O sea, cosas que no están explícitas ahí. Porque cuando usted lee Levítico 23, ahí hay respuestas, pero no están todas las respuestas acerca de las fiestas. De todas las fiestas, hermano, hay fiestas semanales, que es el día de reposo. Y la fiesta del reposo es muy importante, hermano, porque el propósito de cada fiesta era más que celebrar, era reunir el pueblo, era un tiempo de reunión. Y más que celebrar, era un tiempo para enseñarle al pueblo la ley de Dios, porque para eso el Señor los reunía. Y por eso el día de reposo, hermano, fue y es aún y será siempre el día más importante, porque es una fiesta semanal. Y yo todas las semanas aprendo de esa fiesta. Y es un tiempo donde le dedicamos al Señor ese tiempo para que Él me sane, me libere, me restaure. En el día de reposo yo diría que se resumen todas las fiestas, solo que las demás fiestas hay que esperar un año para celebrarla, o hay que esperar 7 años para celebrarlas, o hay que esperar 50 años para celebrarlas. Porque la fiesta, por ejemplo, de la Pascua, la fiesta de la semana, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, son fiestas anuales. Pero el año sabático hay que esperar 7 años para volverlo a celebrar. O sea, realmente 6 porque el séptimo se celebra. Es una fiesta anual, se celebra todo el año, un año de reposo. Y está otro año de fiesta que esa es la fiesta de los jubileos. Esa está en Levítico capítulo 25. Cada 50 años, mejor dicho, cada 49 años se celebra la fiesta, cada generación realmente. Se celebra la fiesta de los jubileos. Entonces, cada fiesta tiene un propósito. El Señor perseguía con cada fiesta algo. Y la iglesia debe entender cuál era el propósito que perseguía el Señor con esa fiesta. Porque si nosotros asistimos a la fiesta, celebramos a la fiesta, pero si no entendemos el propósito, no se va a alcanzar ese propósito. Si yo no entiendo el objetivo, ¿para qué yo vengo a la fiesta? ¿Con qué propósito? Entonces no se va a lograr el objetivo porque yo no voy a ser una persona entendida. Eso es como el que va para el hospital, hermano, para el médico, y no entiende para qué va. Entonces llega y se sienta en una silla cualquiera toda la tarde y no entra a un consultorio con un médico, ni pide cuál es el médico, ni busca asesoría cuál es la especialidad que tiene que ver. O sea, se sentó ahí a mirar y le preguntan, ¿usted fue al hospital? Sí. Ah, bueno. Me imagino que se vio con un médico. No. ¿Pero fue al hospital? Sí. ¿Y entonces qué hizo? No, pues me senté allá. No entendía para qué iba. Entonces llegó al hospital y salió igual del hospital. Llegó confundido y salió confundido. ¿Para qué vendría yo para acá? Me dijeron que si venía al hospital me iba a mejorar, pero yo me veo igual. Pero ¿cómo iba a mejorar si no consultó con el médico? No hizo las cosas bien. Entonces, así es la fiesta, hermano. Uno debe entender para qué es la fiesta. ¿Para qué el Eterno constituyó esa fiesta? ¿Qué quería hacer con su pueblo con esa fiesta? Y entonces yo voy a la fiesta y dispongo mi corazón para que eso ocurra. Para que eso para el cual constituyó la fiesta, eso ocurra en mí. Sanarme, liberarme, restaurarme, enseñarme. De todas las fiestas anuales, el Señor estableció 3 fiestas importantes que están en Deuteronomio 16:16. Tan importante que esas fiestas, una de las preguntas que uno tiene que contestar en relación de la fiesta es ¿dónde celebrarla? ¿Y dónde celebro la fiesta?
Bueno, esas 3 fiestas no se podían celebrar en cualquier lugar. Esas 3 fiestas se tenían que celebrar obligatoriamente en Jerusalén, en el lugar que el Señor escogió, en un lugar que el Señor escogiera. En aquel tiempo había escogido a Jerusalén, y no todo el tiempo fue Jerusalén, porque antes de Jerusalén fue Silo, y Silo quedaba en territorio de Efraín, porque después de Silo fue en Gabaón, y Gabaón quedaba en territorio de Benjamín, en los días que Saúl fue rey. Y después de estar el tabernáculo en Gabaón, fíjese, cuando estaba el tabernáculo en Gabaón, todos tenían que celebrar esas 3 fiestas en Gabaón. Y cuando el tabernáculo estaba en Silo, todos tenían que ir a la tribu de Efraín a celebrar las fiestas en Silo, porque ese fue el lugar que Dios escogió para establecer allí el santuario, el tabernáculo, la casa de Dios, donde iba a estar la presencia de Dios, y ahí tenían que celebrarse la fiesta. Y luego David, Primera de Crónicas, capítulo 13, David dice, ya va, voy a llevar el arca y voy a establecer el tabernáculo en Jerusalén, porque Dios se había propuesto establecer el lugar donde se tenían que celebrar las fiestas y el lugar donde Él iba a habitar. ¿Cuál lugar? Jerusalén. Por eso es que David, en Primera de Crónicas, capítulo 13, David acuerda con los jefes trasladar el arca. Fracasan, pero en Primera de Crónicas, capítulo 15, nuevamente lo intentan. Y es cuando ellos logran trasladar el arca. Ahora, cuando el arca llega a Jerusalén y ellos colocan el arca en el tabernáculo que había levantado David, las fiestas ya no tenían que celebrarse en Gabaón, en territorio de Benjamín, sino tenía que celebrarse en Jerusalén, territorio de Judá. Es decir, Israel celebró las fiestas en lugares distintos. Ahora estamos en un tiempo donde Dios está tratando con los gentiles. Y la pregunta es, ¿los gentiles tenemos que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta? No. Porque así como el Eterno escogió en el pasado uno, luego cambió a otro lugar y luego a otro lugar, el Eterno en este tiempo, a través de sus profetas entendidos, en los cuales ha permitido que el espíritu profético de Zacarías, de Ageo, el espíritu profético de Moisés, reciban por revelación cuál es ese lugar. No necesariamente en Jerusalén. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en Deuteronomio 16:16 dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, dice, en el lugar que Él escogiere. ¿Por qué les hablaba del lugar? Porque esas 3 fiestas tenían que celebrarse no en cualquier lugar, sino en el lugar que el Señor escogiere. Y hermano, y el Señor nos ha revelado que Dios ha escogido un lugar en Venezuela donde se tienen que celebrar las fiestas. El Señor ya escogió un lugar donde se tienen que celebrar las fiestas. Y quizás no ahora, porque todo el pueblo no ha entendido, toda Venezuela no ha entendido, pero Venezuela luego va a entender que todos los venezolanos tendrán que asistir a ese lugar para celebrar las fiestas, porque esas 3 fiestas, la fiesta de los panes sin levadura, luego sigue ahí, dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, estoy leyendo Deuteronomio 16:16, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y luego dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Entonces Dios escogió un territorio en Venezuela, un lugar, y los venezolanos van a entender cuál es ese lugar. Ese lugar va a florecer. Y la gloria de Dios va a posar sobre ese lugar. Y los venezolanos van a entender que a ese lugar es que tienen que ir para celebrar las fiestas. Esas 3 fiestas importantes. Ahora, la fiesta de los panes sin levadura, la primera que menciona ahí, es una fiesta de 7 días, de los cuales el primer día de esa fiesta corresponde a la fiesta de la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura
Es una fiesta de 7 días y el primer día de esa fiesta es un día donde se celebra una fiesta específica que es la fiesta de la Pascua. Es decir, la fiesta de la Pascua forma parte integral de la fiesta de los panes sin levadura. De tal manera que se celebra la Pascua en un día y los siguientes días se continúa celebrando la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ok? Ahora, voy a comenzar a explicar significados importantes relacionados con esa fiesta, con la fiesta de la Pascua, y vamos a incluir la fiesta de los panes sin levadura. Dice en Éxodo 12:43, dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Dice, hermano, que existía el peligro de que los israelitas en el tiempo que celebraran la Pascua, algún extranjero se acercara y dijera, yo quiero comer de eso que usted está comiendo. Así como en diciembre los paganos celebran su fiesta pagana, Navidad, y se comen sus hallacas. Existe el peligro que el pueblo de Dios diga, dame un poquito de esa hallaca para comérmela y probarla. Y de hecho muchos lo hacen y se comen su hallaca. Pero las fiestas santas deben ser celebradas por santos. En las fiestas santas se reparten, se consumen alimentos santos. Y esos alimentos santos solamente los pueden consumir las personas santas. Y por eso el Señor dio esta ordenanza. Dice, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá. ¿Por qué dice comerá? Porque en todas las fiestas, hermanos, se comparten alimentos. Y cuando habla de ningún extraño, se refiere a extranjero, a impío, a incircunciso. De tal manera, hermano, que en la fiesta santa yo no puedo invitar a un incircunciso para que celebre la fiesta conmigo. ¿Quién es un incircunciso? Una persona que no es un siervo del Eterno, que en su corazón existe el deseo de agradar a Dios, de guardar sus mandamientos. Ese es el incircunciso. Y el Señor le dijo a los israelitas, tengan cuidado porque ningún extraño, ningún extranjero debe compartir con ustedes esta fiesta, porque esta fiesta es para los santos. Por favor, no se confundan, porque yo necesito que mi pueblo entienda quiénes son santos y quiénes no son santos. Que haya discernimiento. En Éxodo 12:44 dice, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. O sea, ¿quiénes pueden comer de los alimentos que se distribuyen en las fiestas santas? Todo aquel que fuere circuncidado. Lógicamente, en este tiempo, la circuncisión no fue derogada ni abolida, fue reformada. La circuncisión todavía sigue siendo importante, pero ahora el Señor nos exige circuncisión del corazón. En el pasado también le exigía, solo que los israelitas no entendían estas cosas. Cuando le preguntaban a un israelita impío, porque así como en el pueblo de Dios hay impíos, infiltrados entre los israelitas también habían israelitas impíos. Y cuando le preguntaban a ese israelita, epa, ¿usted es circuncidado? Entonces, sí, mire, aquí tengo el acta que me dio el sacerdote de que soy circuncidado. Y si quiere te muestro. No, ya va, no, tranquilo, con el acta es suficiente. Pero ellos se jactaban de esa circuncisión, pero estaban equivocados porque la circuncisión que el Señor demandaba realmente era la del corazón. Porque ¿de qué servía la circuncisión de la carne si mi corazón era un corazón incircunciso? Ahora, por eso es muy importante, hermano, discernir quién es incircunciso y quién no es incircunciso. Yo en mi casa, por ejemplo, yo necesito, el padre de familia, el sacerdote de la familia necesita saber quién no está circuncidado en la casa, quién es un incircunciso, quién tiene un corazón impío, en quién no hay temor de Dios, en quién no hay un deseo por agradar a Dios, por conocer cada día sus mandamientos. Porque todo aquel hermano en el cual no hay un deseo por aprender más de los mandamientos del Señor, por guardar esos mandamientos, un temor al pecar,
Y cada vez que haya, la persona cuando peca se siente mal, porque de eso se trata la circuncisión. Cuando la persona es circuncidada siente ¿qué? Dolor y vergüenza. Cuando yo me explicaba la circuncisión, él me decía, mira, yo me dijo, mira, para que entiendas lo que siente una persona circuncidada, yo me dijo, mira lo que sentía Abraham cuando a los 99 años fue circuncidado. ¿Qué sentía Abraham? Sentía dolor, vergüenza. ¿Por qué dolor? Porque es una herida que tiene que sanar y que dura varios días para sanar. ¿Y por qué vergüenza? Porque Abraham tuvo que sacar el miembro de él viril, ¿verdad? Su órgano, y dárselo a otro para que el otro lo circuncidara, cortara el tejido. Eso da vergüenza. Eso no es fácil. Él avergonzado dijo, sí, circuncídame, avergonzado. Porque estaba mostrando sus partes íntimas. Pero también duró varios días para sanar, se sintió dolor. Entonces, el que está realmente circuncidado, cada vez que peca, hermano, siente dolor y vergüenza. Vergüenza delante de mi Dios. Y le duele en su corazón, Señor, me duele haber hecho lo que hice, me duele, Señor. Porque la circuncisión, hermano, es un proceso que es continuo. Porque como yo no me sé todos los mandamientos del Señor, cada vez que el Señor me enseña un mandamiento, yo soy circuncidado en ese nuevo mandamiento. Porque cuando el Señor me revela un mandamiento, me da dolor y me da vergüenza por lo que yo estaba haciendo mal. Y cuando yo comienzo a hacer bien las cosas y dejo de hacer lo que estaba haciendo mal, me alegro. Pero luego el Señor me revela otra cosa más que no sabía y vuelvo a sentir dolor y vergüenza. Porque eso no lo sabía, era un ignorante, seguía pecando en eso. Y yo me alegro cuando dejo de hacer eso, que estaba mal. Y gracias, Señor, porque me está enseñando. Pero luego el Señor me sigue enseñando y me dice, mire, esto lo está haciendo mal también. Y cuando el Señor me revela eso, vuelvo a sentir dolor y vergüenza. Por eso es que es continuo. Porque los mandamientos son muchos. Y cada vez que el Señor me enseña un nuevo mandamiento, vuelvo a sentir dolor y vergüenza. Y no se me acaba la vergüenza, hermano. No se me acaba la vergüenza. Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir avergonzado? Hasta que el día que seas sabio, que conozcas bien mis mandamientos. Y entonces yo ya diga, Alexis, ya te sabes la mayoría de los mandamientos. Sigue obedeciendo para que no seas avergonzado. Para que no te avergüences. Pero hay un mandamiento, hermano, que el Señor le dio, un mandato, una ordenanza que el Señor dio explícitamente en Éxodo 12:45. Dice, el extranjero, y dice, y el jornalero no comerán de la Pascua. Y yo le expliqué a usted, hermano, que había tres tipos de personas. El siervo es el israelita, el que está circuncidado, no de la carne en sí, el circunciso de corazón. Ese es el siervo, en el cual hay una disposición para obedecer, en el cual hay un temor. Y ese temor es lo que impide que esa persona se entregue voluntariamente al pecado, a pecar. El extranjero, hermano, es el que para nada quiere comprometerse. Dice, allá usted con su cosa, usted con su religión, yo no quiero nada de eso, es el extranjero. Entonces, el extranjero no podía y tampoco puede, hermano, celebrar la Pascua. Y uno tiene que discernir, si usted en la casa vive con extranjero, no lo invite a la fiesta de la Pascua. No lo invite. Porque ningún extranjero puede celebrar la Pascua. Ahora, ¿quién es el jornalero? Usted sabe que el extranjero es el que está de visita, ¿no? ¿Usted es evangélico? No, yo soy católico. No, pero yo vengo aquí porque me invitaron. ¿Ves? Es el que está de visita. Entonces, el extranjero es el que de vez en cuando viene de visita porque alguien lo invitó y, bueno, va a pasar un día distinto. Como el que va a una fiesta, como el que va a una reunión cualquiera. Pero él no ha pensado en eso, en meterse evangélico. Es el extranjero. Ahora, ¿quién es el jornalero? El jornalero es aquel que se congrega, hermano, con nosotros. Es aquel que aún vive con usted y dice yo soy evangélico. Y él dice yo soy evangélico. Pero cuando usted le enseña o él es enseñado sobre los mandamientos del Señor, dice,
No, eso no lo voy a guardar yo, no, eso no. El Señor me lo tiene que a mí revelar directamente. Si el Señor no me lo revela a mí, eso no, yo no voy a guardar eso. O dice, cuando se le enseña un mandamiento, dice, no, eso hermano, eso fue abolido. Eso fue abolido, eso no. En la gracia, Dios permite todo, Dios acepta todo y Dios le acepta a uno como es. Yo soy así y Dios me acepta así como soy. Entonces, no hay un deseo por cambiar, no hay un deseo por agradar a Dios, no hay un deseo por comprometerse. Porque hermano, porque esto es un compromiso que uno tiene que asumir delante de Dios, del Eterno, para ser siervo. Entonces el jornalero es el que está entre nosotros y parece que fuera de nosotros. Pero ese hermano es el que en cualquier momento termina traicionándolo a usted. ¿Sabe por qué? Porque no está comprometido. No hay un compromiso real. Y cuando habla no dice nosotros, sino dice ustedes. Porque él no se mete, no se involucra. Mire, ¿y ustedes cuándo van a celebrar la fiesta? No dicen, ¿y nosotros cuándo vamos a celebrar la fiesta? Entonces, cuando hablan, en el lenguaje se entiende. Mire, ¿y ustedes por qué enseñan esas cosas? ¿Ve? Cuando dice ustedes, es porque, ya va, yo no soy de ese grupo de ustedes. Yo estoy entre ustedes, pero no me quiero involucrar. Entonces, el problema del jornalero es que está entre nosotros, parece que fuera nosotros, pero en él no hay un compromiso real. No con el hombre, hermano, porque esto aquí no es compromiso con el hombre, es un compromiso con el Señor, con la enseñanza, con su palabra. Entonces dice, en Éxodo 12:45 dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Por eso que es importante, hermano, en el tiempo de la celebración de la Pascua hay discernir quién vive conmigo, cuántos jornaleros viven conmigo, hay que hacer un inventario. ¿Cuántos jornaleros viven conmigo? ¿Cuántos extranjeros viven conmigo? ¿Y cuántos siervos israelitas viven conmigo? Bueno, a los siervos israelitas me los llevo. ¿Sí? Porque esos son los que tienen corazón, hermano, para obedecer, para guardar la palabra. Ellos son los que desean aprender cada vez más para agradar al Señor. Y mientras tanto hay que orar, por supuesto, por los extranjeros y por los jornaleros. Señor, trata con ellos, Señor, restáuralos. No para que el Señor los bendiga, ¿no? No para que el Señor los bendiga, sino para que el Señor trate con ellos. Para que el Señor, ese corazón de piedra, lo convierta en un corazón de carne. Para que el Señor circuncide su corazón, incircunciso.